La demanda millonaria a Adrián Marcelo. ¿Televisa lo destruirá? ¿Quién es Adrián Marcelo? No des lástimas, cabrón. Aguas que en una de esas te pega una desconocida, cabrón, Adrián Marcelo nació en Monterrey, Nuevo León, y es una de las figuras más polémicas del entretenimiento mexicano. Vive en Monterrey y es muy conocido por su estilo irreverente, humor negro y comentarios controvertidos. Estudió psicología, lo que le ha permitido tener una perspectiva única en su forma de manejar los conflictos y los debates. Adrián ha trabajado en varios programas de televisión, pero el que más destacó fue su programa en YouTube, Radar, donde realiza entrevistas y comentarios con un estilo muy crítico. Su humor es ácido y no teme tocar temas delicados, lo que lo ha colocado tanto en el centro de controversias como en la admiración de un público que disfruta de su audacia. Es importante entender su perfil para ver cómo un personaje como él llegó a la casa de los famosos. Un reality show que suele buscar figuras polémicas y de alto impacto mediático. Adrián Marcelo ha causado gran controversia debido a su programa Radar, donde suele recurrir al humor negro, lo que lo ha llevado a meterse en serios problemas en varias ocasiones. Ha hecho comentarios sobre personas con sobrepeso, gordas, gordos, como él los llama, y también otros padecimientos, lo que ha generado una gran indignación. En uno de sus videos más virales, un luchador lo golpeó después de que Adrián hiciera comentarios inapropiados sobre él, aunque algunos creen que este incidente fue armado como parte de una estrategia para aumentar seguidores. Es un claro ejemplo de su estilo provocador. A menudo es señalado como misógino y machista por sus opiniones que muchos consideran ofensivas. Sin embargo, Adrián siempre se ha defendido argumentando que su contenido está dirigido a un público específico que entiende su tipo de humor. La neta lo haría contento. Pero no puedes porque tú, o sea, la neta... pero las gordas están mal. A ver, sí hay que estar de acuerdo. Si algo vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal. Por salud. Por salud. Por salud. Porque ahora salen en revistas de que y posando y de que talla extra. No hiciste nada para merecer una portada, gorda. En su paso por la casa de los famosos, Adrián Marcelo no dejó su estilo provocador fuera de la puerta. Dentro del programa, tuvo una discusión acalorada con Gala Montes, también con Arad de la Torre, en la que hizo burla de sus padecimientos de ansiedad y alcoholismo. Aprovechó sus conocimientos como psicólogo para atacar a sus compañeros de manera psicológica, lo que generó una fuerte reacción tanto dentro como fuera de la casa. Su comportamiento en el reality avivó el fuego de su polémica figura y aunque muchos lo vieron como el villano de la temporada, otros consideraron que cruzó límites inaceptables, lo que terminaría afectando tanto su participación como su carrera. Su participación en la casa de los famosos. Adrián Marcelo asumió el rol del villano en la casa de los famosos. Desde su entrada dejó claro que no estaba allí para ser amigos y no tardó en hacer comentarios hirientes sobre sus compañeros. A menudo se burlaba de ellos, los amenazaba e incluso hizo declaraciones desafiantes sobre Televisa, afirmando que no tenía nada que perder y que independientemente de lo que sucediera en el programa, su canal de YouTube seguiría adelante.
Estas actitudes generaron fuertes críticas y lo pusieron en el centro del escándalo, lo que finalmente llevó a su salida del reality show. La demanda de los $200,000. Después de su salida de la Casa de los Famosos, se reveló que Adrián Marcelo podría enfrentar una demanda millonaria por incumplimiento de contrato. Según el acuerdo que firmó con Televisa, debía asistir a las galas y eventos posteriores al programa, algo que no cumplió. Ahora enfrenta una multa de al menos $200,000 por dañar la imagen tanto de Televisa como de Endemol, la productora del show. El impacto de su comportamiento no solo afectó a su reputación, sino también el contrato que había firmado, lo que podría tener graves consecuencias financieras para él. Tras los escándalos protagonizados por Adrián Marcelo, la presión de las marcas no tardó en llegar. Varias empresas retiraron su apoyo al programa al considerar que Adrián no representaba los valores que querían transmitir. Marcas importantes como Rexona, Didi, Domino's Pizza, Unilever, Holanda, entre otras, dejaron de patrocinar a la Casa de los Famosos, lo que resultó en una pérdida millonaria para el programa. La situación se volvió tan grave que Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, tuvo que intervenir personalmente. Voló en su helicóptero a las instalaciones del reality show para gestionar la crisis, pues el retiro de patrocinadores representaba un duro golpe para la credibilidad y para el financiamiento del programa. ¿Cómo afecta esto a su carrera? Las marcas que decidieron retirarse lo hicieron porque Adrián Marcelo no se alineaba con sus valores corporativos. En cualquier estrategia de marca, es crucial que las empresas se asocien con figuras públicas que representen una imagen positiva y coherente con sus principios. El retiro masivo de patrocinadores no solo causó un impacto financiero significativo, sino que también afectó la imagen de Televisa y Endemol, quienes ahora deben gestionar esta crisis de reputación. Esta situación nos muestra cómo las decisiones personales y las actitudes públicas de una figura pueden afectar negativamente no solo su carrera, sino también a las empresas con las que se asocian. Marcas se retiran. Aquí te mostramos algunos de los comunicados que lanzaron las marcas para justificar su salida de la Casa de los Famosos. La gran pregunta es, ¿por qué esperaron tanto para actuar? ¿Es responsabilidad de las marcas o de Televisa no haber puesto límites antes a Adrián Marcelo? Lo que es evidente es que Adrián, con su humor de burla y provocación, no era el tipo de personalidad que funcionaba para las marcas que buscaban proyectar mensajes positivos. Este caso refleja la importancia de elegir bien a los embajadores de marca y cómo una mala decisión puede generar consecuencias inesperadas. El caso de Adrián Marcelo nos deja una lección importante. No todas las figuras públicas están hechas para el mismo tipo de audiencia. Adrián es un comediante de nicho, alguien cuyo humor funciona dentro de un contexto específico, como su canal de YouTube o sus shows de stand-up. Pero cuando se expone a un público más amplio, como el de la televisión abierta, su estilo polariza. Adrián no supo adaptarse al nuevo entorno y eso le costó caro. Como experto en negocios y emprendimiento, siempre subrayo la importancia de trabajar en tu marca personal y mantener alineados tus valores y objetivos con tu audiencia. Así evitarás crisis como las que Adrián enfrenta ahora. La clave está en consolidar tu marca de manera coherente y responsable para que no se derrumbe ante situaciones de este tipo. Conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.